Muy bien, pues a ver, mucho gusto, encantado de recibir a tanta gente de forma virtual y de toda España. Y para hablar de tecnología y transparencia, parecen dos conceptos que no tienen mucho que ver, pero yo creo que sí. De esto voy a dedicar los próximos minutos y os quiero decir, para empezar, una cosa. No podemos hablar, digamos, en abstracto. Hoy tenemos 4 problemas que ya han sido apuntados por los anteriores ponentes. Y es que el reto ahora y durante los próximos años, y tiene mucho que ver la tecnología, va a ser captar y mantener a personal cualificado. ¿Por qué? Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar de que la tecnología necesita una persona que sepa utilizar esa tecnología. Y hoy, no olvidemos, tenemos problemas para captar, para reclutar, para mantener a personas que no les estamos pidiendo una capacitación muy excesiva. Y si hablamos de tecnología, pues vamos a tener el reto no solamente de captar a gerocultores que sepan cuidar a personas, auxiliares, no, sino que también puedan convivir en un entorno, en un medio ambiente en que la tecnología sea importante. Después tenemos que orientarnos hacia la atención centrada en la persona, pero como vamos a decir reiteradamente, si falta personal, uno de los retos que vamos a tener es poder sustituir a personas con tecnología. Algo que hoy parece una burrada, yo lo llevo diciendo desde hace años, que todavía no me imagino cómo será el robot que me cambiará los pañales, pero yo creo que ese robot va a llegar a existir. ¿Cómo podemos encajar la atención centrada en la persona con el uso de tecnología, con aspectos éticos? Ya nos han hablado un poquito, pero vamos a entrar un poco más. Después, algo que nos acaba de decir Raquel, ¿cómo podemos coordinar una residencia donde está prestando una atención de tipo social, personal a la persona, pero donde también tiene papel una atención sanitaria? ¿Qué papel tiene la tecnología aquí? Y por último, la madre del cordero, lo más importante, y es que ¿cómo vamos a dotar de tecnología a las residencias? ¿Cómo vamos a vivir con tecnología sin gastar más de momento en las residencias? Hace poco hablaba con una persona y me decía, cuando hace 20 años construíamos una residencia, la gran tecnología que había era unos botones en las habitaciones que iban a una central donde se abre una ventanita y aparece un número. Hoy día solamente hay que ver empresas como Meditip o para saber que dentro de una residencia hay más cable, más kilómetros de cable o más frecuencias de ondas enviando información que lo que hace unos años podría ser una central de telefónica. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y también no podemos olvidar que cada vez hay más personas mayores y cada vez estas personas van a ser más diversas. Si hace unos años nos hubiesen dicho que iba a venir una pandemia y un problema de la pandemia iba a ser que había una resistencia hacia las vacunas, yo creo que casi nadie nos lo hubiésemos creído. Una resistencia social. Si alguien nos hubiese dicho dentro de poco que vamos a avanzar tanto tecnológicamente en la banca, que un día una persona mayor dirá, soy mayor, no idiota, quiero menos tecnología y más personas, nos hubiese sido difícil. Tenemos que ir pensando que estamos en un contexto cambiante, en el que cada vez los mayores van a ser más diversos, más cantidad de ellos, más difícil encontrar personal cualificado y además con un avance tecnológico exponencial. Esto es importantísimo, porque vamos a tener el reto de poder mantener cada vez a más personas con un precio que pueda pagar y con una implicación tecnológica cada vez más grande. Vamos a ir hablando de esto, porque además de que sigamos en este mundo de incremento tecnológico, de incremento exponencial, lo que no ha cambiado y nos ha enseñado la pandemia es que existe una desconfianza, tanto por parte de las administraciones como por parte del público en general, hacia las residencias, sobre todo si estas son privadas. Solamente hay que ver las normativas que se están haciendo, estos criterios nuevos que está hablando el INSERSO para hacerlos para toda España y solamente se puede pensar en esos criterios desde la desconfianza. Se nos está diciendo, habrá normativas que limitarán el tamaño de las residencias, cómo tienen que funcionar las residencias, qué personal tienen que tener las residencias. Hoy día es más estricta la normativa que habla de cómo tiene que ser una residencia que cómo tiene que ser una clínica privada donde se hiciesen trasplantes de hígado. ¿Esto por qué? Por la desconfianza. Y esto nos lleva a que hoy muchas residencias trabajan con lo que yo le llamo la armadura de papel.
un sistema de trabajo en que el 80% del trabajo lo dedico a trabajar bien y un 20% a poder demostrar que trabajo bien. Porque hoy día no es mejor la residencia que hace bien las cosas, sino la que puede demostrar suficientemente que lo hace bien. Y esto con el COVID se ha visto exorbitado. ¿Vale? Este es el contexto con el que vivimos. Entonces, nosotros la solución que ofrecemos, la receta que ofrecemos desde Inforesidencias es que hay que ser transparentes, que tanto nuestros clientes como el mercado sepa lo que pasa dentro de la residencia, porque lo que pasa dentro de la residencia es bueno en el 90 y pico % de los casos. Y lo hemos visto en la pandemia, donde la inmensa mayoría de las residencias han trabajado muy bien, unas poquitas lo han hecho extraordinariamente bien y unas muy poquitas lo han hecho mal. Y parece que esas poquitas que lo han hecho mal, a veces no tenían otra opción, a veces se vieron desbordadas, pero parece que es la etiqueta con la que han etiquetado a todo un sector. Después volveremos a esta idea de la desconfianza al final. Pero entonces quiero hablar, ¿cómo combinar las tecnologías con esos 4 retos? Pues claro, yo pongo en internet tecnología y residencias y encuentro un robot que peina, unos relojes, unos wearables, una cosa que lleva una persona y que esta persona con este reloj tendríamos continuamente su temperatura, la presión, tenemos unas camas que pueden saber incluso si una persona es incontinente y se ha hecho pipí en la cama o no. Pero claro, todo esto necesita personas que las sepan utilizar. ¿Cómo combinamos todas estas tecnologías con lo que yo he definido como 4 retos? Entonces, como llevo ahora mismo 31 años trabajando en el sector de las residencias, yo os quería decir que lo que yo he visto es un cambio de la residencia de papel a la residencia de la información ubicua. Esa nube de ahí quiere decir que antes yo iba a una residencia y todo eran libretitas, papeles, fichas de papel, un día había una gotera y perdíamos toda la información de la residencia. Ahora tú le preguntas a muchas residencias dónde está la información y no lo saben. Le preguntas a veces a una residencia, oye, ¿bajo qué jurisdicción está la información de tus residentes que tienes en un servicio de la nube que has contratado? Y a veces no lo saben. Pero además estamos en una situación que se generan una cantidad de datos en las residencias que a veces estos datos no sirven de nada porque los acumulamos y no hacemos nada, a veces sirven de cosas buenas, pero a veces nos pueden generar riesgos. Os voy a explicar un cuento muy rápido. Este señor es el Argos Panoptes. Es un personaje de la mitología griega que una mujer de Zeus cogió para vigilar a una vaca, que tenía una vaca sagrada con una historia muy bonita. ¿Por qué lo eligió? Porque era un ser mitológico que tenía todo el cuerpo cubierto de ojos. Pero un día vino Hermes, le despistó tocando el arpa y explicándole una historia muy bonita, concentró todos sus ojos en esta persona, en este ser, y al final alguien robó la vaca. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que, a ver, registrar mucho y tener muchos datos no es una garantía. Yo os digo, durante un tiempo hemos pensado una cosa que es registro, luego existo. Pero tenemos muchas residencias que tienen softwares de gestión o que tienen sistemas de papel donde hay registradores creativos, hay gente que escribe cosas en los registros y si nadie las comprueba a posteriori se pueden convertir en un arma contra la residencia. Hay gente, han sucedido cosas en residencias y la respuesta de algunos miembros del equipo es: yo ya lo dije, yo lo apunté un día. Claro, apuntar si nadie se lo lee no está bien. ¿Qué haces con lo que sabes? Entonces, claro, si tenemos muchas cosas escritas nos puede generar, o muchos datos, esa confianza infundada. Yo ahora estoy siguiendo este tema de una residencia que la Fiscalía la está investigando y ha salido mucho en la prensa, que dicen que en los registros de la residencia aparecía que habían tomado la temperatura a gente que llevaba 2 días muerto. A ver, seguro que no tomaron la temperatura a un cadáver. Seguro que lo que había aquí era personas que registraban sistemáticamente, alguien no actualizó el software, le aparecía en el listado gente que ya no había y quien hizo la cosa apuntó una después de otra, total, que al final tiene un serio problema en la residencia. O sea que los datos, la tecnología, no es una solución. Sabemos una cosa, si utilizamos un registro humano tenemos muchos errores. Sí, tenemos subjetividad. También cuando hacemos registros automáticos tenemos menos errores, tenemos objetividad y tenemos Big Data. O sea, si acumulamos muchísimos datos escritos o datos informáticos de una residencia o de un país, podemos utilizar Big Data, inteligencia artificial, deep learning
Sabemos que en Estados Unidos, con un sistema que tienen que hace que todas las residencias tengan que comunicar cuántas caídas hay en la residencia, cuánta gente se deriva al hospital, cuántas úlceras por presión tienen tantos datos que ya están aplicando modelos de inteligencia artificial para prever cosas que pueden suceder en la residencia. Entonces, sabemos que controlar, que si utilizamos registros automáticos, o sea, si tuviésemos mecanismos más tecnológicos, tendríamos más información. La única cuestión es qué hacemos con esa información y si esa información, si no hacemos nada, se puede volver contra nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Ahora, os voy a permitir hacer una cosa. Vamos a hablar de tecnologías. Ahora, algunas tecnologías que son incipientes, pero como todo avanza tan rápido, quizá dentro de 4, 5, 6 años la tengamos todos. Os pongo la rana esta que está en una olla, porque dicen que si tú pones una rana en una olla y empiezas a calentar el agua, ella no se da cuenta, pero el agua se calienta, se pone a hervir y de repente se muere. Entonces, no tenemos que ser esta rana, tenemos que prever hacia dónde va la tecnología. Y os digo, muchas residencias tienen cámaras en la residencia, circuito cerrado. Hace hace unos años, antes de la pandemia, me explicó una persona que en su residencia se grababan muchas cosas, pero nadie miraba las grabaciones. Y un día vieron una cosa terrible que había pasado en la residencia una noche. Y la persona se preguntaba, ¿qué más no he visto? ¿Para qué sirve? Pues yo os digo, ahora ya cada vez más hay sistemas con cámaras que aplican sistemas de interpretación de imágenes con inteligencia artificial que lo que hacen es determinar qué es una caída, quién está de pie, quién está sentado. Y hay residencias en España donde tienen cámaras en el techo con 360 grados que saben diferenciar quién es auxiliar, quién es residente y sobre esto le van aplicando patrones de manera que un auxiliar pueda recibir en su teléfono móvil, el que tiene para la empresa, un aviso que te ve a ver con no sé cuánta persona, ve a ver a no sé quién, que hace mucho que no se levanta, que hace mucho que no habla. Avanzando, podríamos decir incluso, ofrécele un vaso de agua a esta persona, haz cosas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos solamente ojos, sino una inteligencia detrás que va interpretando. Siempre que digo esto, veamos lo bueno y lo malo. Lo bueno nos puede ayudar a trabajar. Lo malo, ¿qué hacemos con la información si no hemos respondido correctamente? A ver, Medicip un día nos puede explicar que ellos tienen una cosa que yo le llamo los ojos de murciélago, que es una cámara que ve pero sin ver. Te ve en forma de una nube de puntos y te puedes poner esa cámara en un cuarto de baño para que sepa lo que pasa en el cuarto de baño. Pero es que en Estados Unidos, aquí os pongo un recorte de una revista científica que lo que dice es que están tocando las antenas wifi de algunas residencias para que además de emitir se conviertan en radares y puedan detectar movimientos. ¿Hacia dónde puede ir esto? No lo sé, pero lo que otra vez podemos tener que de repente dentro de 2 años salga una tecnología nueva, otra incremental y de repente tengamos una cantidad de información bestial, una burrada de información y tengamos que saber qué vamos a hacer con toda esta información. Una cosa también, y volvamos a una idea que dijo Juan Pablo Correa en unas jornadas y a mí me lleva al corazón, dice, dentro de poco tendremos residencias con sentidos. Eso no quiere decir con sentimientos, quiere decir con sentidos. Antes hemos visto una residencia con ojos, pues que también puede haber una residencia con oídos. Y sepáis que el MIT de la Universidad de Massachusetts tiene un sistema que mediante grabaciones de tos puede detectar con un nivel de fidelidad muy alto si una persona tiene o no tiene COVID, solamente sabiendo cómo tose. Pero es que 2 científicos españoles, Alberto Tena, Francesc Clarià y Francesc Solsona, de la Universidad de Lleida, ya han publicado en una revista muy prestigiosa un avance sobre cómo escuchando, cómo respiran las personas, qué sonidos emite una persona, tú puedes detectar por los sonidos si tiene COVID. Imaginemos dentro de unos años que tenemos una residencia con oídos que no escucha conversaciones, pero que solamente escuchando nos dice, ojo, aquí hay una persona con riesgo de tener no sé qué enfermedad, aquí hay una persona con riesgo de puntos suspensivos. Vuelvo a decir, poco a poco, sin darnos cuenta, todo esto va entrando. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todos esos datos?
Yo lo que propongo es proactividad y transparencia. O sea, no esperar a que nos exijan, no esperar a que el servicio de salud nos exija poner orejas en la residencia conectadas con los hospitales, sino que nosotros seamos transparentes con lo que tengamos, lo comuniquemos a nuestros usuarios y a las personas que son de fuera y quizá nos estén buscando. ¿Por qué? Porque yo puedo conseguir un compromiso entre compartir información manteniendo confidencialidad. O sea, no comparto datos. Mis sistemas no analizan los datos. Puede llegar un día en que haya unos micrófonos en la residencia, pero que sean micrófonos que no entienden palabras, solamente entienden toses. O sea, yo puedo ser proactivo siempre manteniendo la confidencialidad. Y esto además me permitiría a mí mejorar el servicio y, por último, en estos tiempos post-COVID, en que tantas residencias se han visto investigadas por la Fiscalía, gracias a Dios la gran mayoría ya se han archivado los casos, los pocos que quedan estoy seguro que se van a archivar. Residencias que tienen demandas de familiares que no han entendido lo que sucedió, pues estos datos pueden además también servir no solo para trabajar mejor, sino para protegerse. Y si hablamos de transparencia, podemos ver dos formas de transparencia. A la izquierda os digo, esto es un cuadro que tienen todas las residencias de Alemania en la puerta de la residencia. ¿Y qué es? El resultado de la inspección que les hace la Inspección de Servicios Sociales, convertida en unos cuadros y en unas notas que le dicen cómo evalúa la inspección los servicios de enfermería, la atención a demencia, la atención social, la atención hotelera y la valoración que hacen los residentes de la residencia en las secuencias de satisfacción. Esto es una transparencia impuesta. Esto viene la administración y te dice, te he hecho una inspección, aquí te doy tu ficha, ponla en la puerta. Nosotros en España, desde inforesidencias.com, decimos, eso no existe, la forzada, pero existe la voluntaria. Y tenemos que hay cerca de 200 residencias que deciden compartir todos sus datos en Internet, dicen qué personal trabaja en la residencia, qué contrato tienes que firmar cuando llegas a la residencia, cuánto vale la plaza, cuál es el sistema de precios y además las más transparentes comparten las actas de inspección borrando cualquier dato de carácter personal. No aparece el nombre del inspector, no aparece el nombre de ningún residente, solamente aparece lo que a alguien le pudiera interesar, lo que nos hace ser transparentes. Entonces, cuando vayamos avanzando en este camino, nos iremos encontrando con otra cosa. Y es que podemos tener la transparencia que es obligatoria, la que nosotros es voluntaria, pero es que también pensemos una cosa, la tecnología avanza en otros sentidos. Aquí tenemos una cosa que dice, una cámara oculta descubre el maltrato que sufría una abuela de 94 años en una residencia. Pero tenemos una página web americana que dice, oye, compra aquí las mejores cámaras espías especializadas en residencias. O sea, te están diciendo que una empresa te vende cámaras que normalmente vienen ocultas en un marco de fotos o en el ojo de un muñequito o en una cosa y te dicen, oye, tú pones esta cámara en la habitación y entonces déjala durante un tiempo y algún abogado te dice, tráeme el osito o tráeme ese marco y ya veremos si esto ha visto algo que nos sirva para poder denunciar a la residencia. O sea, vemos que la tecnología tiene sus matices. Entonces, vamos a pensar un futuro un poco negativo, en el que nosotros trabajamos como si nos vigilasen y decimos, hombre, es que trabajamos como si nos vigilasen porque posiblemente nos vigilan. Si queremos ver esta perspectiva un poco orwelliana, un poco 1984, pues actuaremos de determinada forma. Pero también podemos decir que existe otro futuro en el que digo, hombre, si yo tengo un sistema de inteligencia artificial conectado con el sistema de timbres, ¿sabéis una cosa? Pues ya hay gente que dice, si tú grabas las llamadas que hacen los residentes durante 2 años, creas Big Data, permites que un sistema de inteligencia artificial las analice, pues ya están demostrando en Estados Unidos, en algunas universidades, que es posible que antes de que la persona toque el timbre ya te avise, ve hacia la planta 2, ve hacia tal, porque algo pasará. No es magia, es interpretación de muchos datos, es encontrar patrones, es hacer. Es posible que te diga, oye, ya sube un vaso de agua a esta habitación. ¿Esto es ciencia ficción? No.
Esto hoy ya se está aplicando, esa tecnología, en grandes almacenes de distribuidoras internacionales para otra finalidad. Pero si existe la tecnología, la podemos utilizar. Si existe esa tecnología, es probable que dentro de unos años, mediante gafas de realidad aumentada, podamos tener auxiliares que estén teledirigidas por enfermeras desde una central. Quiere decir que lleves unas gafas, que en las gafas se te esté proyectando una información y que tú puedas hacer una atención a una persona mayor como si tuvieses a una enfermera al lado que te está ayudando. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos atender a más personas con menos empleados, pero bien. No diciendo vamos a restar servicios, no, dando un servicio de calidad utilizando esa tecnología. Esta tecnología del futuro nos puede permitir también centrarnos en la persona. Nos lo han dicho ya antes, pero es que ya están estudiando el uso, pero esto lo han hecho Amazon y Alexa, de utilizar a través de Alexa un sistema que habla y se comunica con personas que viven con demencia. Y entonces este Alexa puede aprender a hablar como personas que esta persona con Alzheimer conoce. Y quiere decir que oír una voz conocida le puede tranquilizar. Esto es una investigación que le están llevando ahora a cabo. ¿Esto quiere decir que va a triunfar? No, pero es que como esta se están llevando a cabo miles de investigaciones. Y esto quiere decir que el mundo de una persona que vive con demencia, que vive con Alzheimer, con tecnología puede mejorar en algunas circunstancias, pero solo si nosotros pensamos que la tecnología se tiene que orientar hacia allí. Y también hay otra cosa, que es trabajar más seguros. Ya digo, la transparencia anterior yo decía que, claro, puede ser que estemos en un futuro en que estemos súper vigilados. Pero digo, no, si vemos que toda esa información se puede compartir manteniendo la intimidad de las personas, ¿vale? Si podemos compartir con otras personas, sean los servicios sociales, sean los servicios sanitarios, sean los familiares de esta persona, manteniendo, por supuesto, la voluntariedad de cada uno. Si podemos hacerlo así, podemos trabajar más seguros porque podemos romper esa desconfianza que os decía al principio de todo. Esa desconfianza es un cáncer para el sector. Cuando alguien deja a su madre en una residencia, la madre no puede decidir por sí mismo y la persona se va desconfiando, entonces las cosas tienden a ir mal. Pero la confianza no se pide, la confianza se construye. Y aquí es lo que digo, la tecnología como generador de confianza, de manera que cuando haya más personas mayores, esa tecnología puede hacer que todos nos encontremos mejor. Entonces, vuelvo con la primera transparencia. A ver, después de lo que he dicho, no nos olvidemos, la tecnología no es un fin, la tecnología es un medio. ¿Cómo vamos a utilizar la tecnología para captar y mantener al personal, para orientarnos hacia la ACP, para mejorar la coordinación sanitaria con las residencias y cómo vamos a financiar todo esto? Estas son las verdaderas claves. Esto es lo que nos va a ocupar durante los próximos años y además os digo una cosa, esto es de lo que estábamos hablando antes de la pandemia. La pandemia solamente lo ha acelerado, pero vamos a seguir hablando de estos temas en los próximos años y espero que quien escuche esto, que lo estamos grabando, dentro de 4 o 5 años diga, ostras, es que hay muchas cosas que ya las tenemos. Pensemos que hace 30 años no existía el GPS, hace muy poquito, hace 15, 20 años casi nadie tenía teléfonos móviles, hace 20 años no existía la fotografía digital en el mercado, o sea que nuestra capacidad de cambio es asombrosa y el cambio lo vamos a vivir en el sector. Solo espero que podamos controlarlo y que no sea el cambio y la tecnología quien nos controle a nosotros. Muchísimas gracias.